Usted recordará estos casos que han generado controversia, crítica en nuestra ciudad en medio de un contexto de violencia y que tienen que ver con abusos de autoridad, sobre todo de cuerpos policíacos. Por ejemplo, por darle uno de tantos que se han comentado últimamente, pero profusamente, el de detenciones arbitrarias. Por ejemplo, estos elementos de la FES que detuvieron unos estudiantes y que les incluso sembraron un arma y por suerte tuvieron un buen abogado. Por siempre les digo, siempre es bueno, siempre es clave que tenga un buen abogado, y hemos dado muchos ejemplos de ello. Y para platicar un poquito acerca de ello, porque de ahí han surgido preguntas de usted, de nosotros, por ejemplo, cuál es el protocolo para una, si se da una detención, cuándo está justificada, qué es lo que se debe hacer, a qué tenemos derecho, etcétera. Pues vamos a platicar de ello justamente con un experto como lo es el licenciado Carlos Moreno de la O, secretario en materia penal del Colegio de Abogados de Tijuana, a quien le agradezco nos tome la llamada. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí, pues mira, escuchando, pues ahora sí que todas las noticias, ¿no? Para ponernos al día y en especial, pues lo que comentas, ¿no? Día con día, pues estamos conscientes de toda la situación que ocurre, no nada más entre la situación que vive actualmente Tijuana por lo que hace la delincuencia, sino también hay que cuidarnos de muchas veces de algunas autoridades, ¿no? En cuanto a las detenciones arbitrarias que refieres, y pues es una situación que vivimos día con día, ¿no? Y que todos estamos propensos a, incluso nosotros los abogados, ustedes como periodistas, en general, incluso ahora fue el caso de los estudiantes, ¿no? Que también tenemos que andar ahí con cuidado, cuidándonos de estas figuras. Sin duda, licenciado, y qué terrible que en lugar de estarnos cuidando de la delincuencia, tengamos que estarnos cuidando de la autoridad. Pero nos podríamos ir a la base, licenciado, por ejemplo, si se da un contexto para que se justifique una detención, ¿cuál sería el protocolo? O incluso más atrás, un ciudadano común, ¿a qué se puede enfrentar? ¿En qué situación se podría estar envuelta en la que de repente la autoridad tenga justificación de decirte, ni modo, te tengo que detener, ¿no? Lo cual a lo mejor para ustedes es sencillo entenderlo como estudiosos del derecho, pero pues los ciudadanos sabemos poco o nada de ello. Sí, mira, hay demasiados supuestos, ¿no? En las cuales se puede intervenir una autoridad para ejecutar una detención en general. Vamos a partir por lo que es que esa detención siempre es un acto de molestia, ¿no? Se genera un acto de molestia hacia nosotros los ciudadanos. Y como refiere el artículo 16 constitucional, todo acto de molestia tiene que estar debidamente motivado y justificado. Fundamentado, perdón, ¿no? ¿Qué significa motivado o esa justificación? Pues que existan los elementos razonables suficientes o indicios, señalamientos, información que pudiera llevar a una persona a una detención o una retención. La fundamentación que es que esa motivación, retención o ese supuesto por el cual dices lo estás deteniendo esté respaldado en el marco jurídico, ¿no? El 16 constitucional, el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales o incluso en algún reglamento de carácter administrativo. Ahora, partiendo de la base administrativa, pues bueno, en general pues es una infracción, ¿no? Por ejemplo, vas en exceso de velocidad, te pasaste algún alto, algún semáforo, es una cuestión meramente administrativa. Pero muchas veces, como esta situación puede llevar también a emerger algún delito en el momento, pues de ahí es donde muchas de las autoridades se sostienen, ¿no? Un ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que tú vas transitando, David, por una vialidad de 30 kilómetros por hora y una autoridad refiere, que no va a tener cómo acreditarlo, pero refiere que vas a exceso de velocidad a 50 y que por ese motivo te aborda, te detiene la marcha del vehículo por una cuestión meramente administrativa. Pero cuando se apareja contigo la unidad o cuando descienden los oficiales, refieren que alcanzan a percatarse de las cachas de un arma o de un posible cargador sobre el tablero. Y esto pues ya genera lo que es la suficiente justificación para tratar de cuestionarte al respecto, de cuestionar si es un cargador, si es un arma. Y así es como vienen la mayoría de los informes policiales homologados actualmente, ¿no? Aquí en Tijuana.
Entonces, este motivo pues es suficiente para encuadrarlo en el artículo 16 constitucional o en el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, en palabras más coloquiales, David, esta detención se le conoce como una detención en flagrancia, es decir, detuvieron a las personas en el momento de estar cometiendo un delito, ¿no? Pero recordemos siempre, y no hay que apartarnos de que todo acto de molestia tiene que estar debidamente justificado y fundamentado. En el caso de los estudiantes, pues todos sabemos que no contaban con, los oficiales pues no contaban con logos, insignias, número económico, y pues imaginemos, ¿no? Vamos transitando, aunque no vayamos a exceso de velocidad, una unidad de ese tipo nos hace, con las luces estrombóticas, nos hace el alto, se nos cierran, pues existe evidentemente el temor fundado de que nuestra seguridad corra riesgo. ¿Qué recomiendo yo hacer en estos casos? Normalmente, para protegernos, marcar en ese momento al 911, ¿no? Hacer una llamada e ir grabando. Si vas con un acompañante en el mismo vehículo, pide que grabe la situación, ¿no? Que grabe el momento. Marcas al 911 y conduces hasta que encuentres a un oficial, ¿no? Hasta que te percates de alguna patrulla, alguna unidad oficial a quien puedas pedir auxilio, ¿no? Si es que esta detención pues es legal, no tendría que haber algún conflicto competencial entre una autoridad y otra. Si vas en exceso de velocidad y una unidad estatal te detuvo por este motivo, que no es facultad, pero te detuvo por este motivo, pues bueno, ya estás ante la disposición de la autoridad competente, ¿no? Que es un municipal. Entonces no tendría por qué haber conflictos. Si estás marcando al 911, pues pides el apoyo del domicilio donde estás, donde vas a llegar, y que en ese domicilio te puedan poder arribar. Eso es lo que yo pudiera recomendar, ¿no? Claro. Este es el motivo por el cual existen esas detenciones, ¿no? Hay no una laguna jurídica, sino una mala praxis por parte de las autoridades policiales al momento de redactar el informe policial homologado en ese sentido. Un tema muy recurrente hablar de esos informes policiales homologados. Ahora, licenciado, me surgen muchas preguntas, pero de entrada, así dos de inicio. ¿Qué hay en el caso, por ejemplo, de los estudiantes donde alegaban las autoridades inicialmente, ya después pues todos se lo tumbaron, ¿no? Pero inicialmente que pues habían cometido una infracción y que les hicieron el alto y no se detuvieron y por eso comenzó la persecución y por eso terminaron sometiéndolos? Cuando a mí la duda que me brincó, licenciado, fue pues eran oficiales de la FESC, no eran de tránsito. ¿Hasta dónde puede un policía estatal, si yo me paso un alto, me di vuelta en donde no debía, o me metí en sentido contrario, no importa, pero es una infracción, hasta dónde un oficial del Estado puede decir, pues voy a pararlo porque está cometiendo una infracción, ¿no? Ajá. Ahí sí, es... mira, ¿no? Sí te pueden pedir algún documento para identificarse. Yo entiendo y he platicado con algunos compañeros de la Fuerza Estatal que refieren que pues lo hacen muchas veces por seguridad, pero pues, sabemos también que se aprovechan muchas veces de las situaciones, como el caso de los estudiantes, pues para extorsionar muchas veces, ¿no? O sea, Algunos elementos, no en todos. términos coloquiales, si no estuviéramos viviendo esos abusos, podríamos decir, pues está bien porque es un indicativo de que algo pudiera no estar correcto, pero en todo caso, al no encontrar nada mal, pues te remitirían a la autoridad correspondiente. Es correcto, ese es el protocolo correcto en el caso que te tengan en la marcha del vehículo, ¿no? Y la otra pregunta es, yo lo que les diría sin saber de derecho, licenciado, es, pues consíganse un muy buen abogado, aguas con la charlatanería o con los que les encanta el farol, pero, ¿qué pasa cuando se enfrentan a una situación como estas y pues el oficial con tal de, pues, o que no empieza el alegato de que no le quieres dar el mocho, la mordida, o que pues de repente se hizo viral y tienen que justificar sus acciones, pues siembran algo, siembran drogas, siembran un arma? Ahí ¿qué sucede? Y a lo mejor qué recomendación en específico para este otro tipo de acción ilegal se puede dar a quienes nos ven y nos escuchan si alguna vez se enfrentan algo de esa naturaleza. Sí, yo siempre recomiendo grabar el hecho. En muchos de los comercios hay cámaras de vigilancia. Seguir tu marcha, aunque te estén teniendo esos tipos de unidades sin logos, y a pesar de eso, pues se ve la intención de quererte abordar. Buscar un lugar, un comercio enfrente,
de las cámaras de seguridad, grabar tu Para que en todo mismo caso el suceda hecho, con marcar. testigos todo, ¿no? Ok, muy bien. Así es, correcto. Perfecto. Ahora, ¿qué hay cuando, porque esto también se ha dado mucho, aunque creo que ha disminuido, licenciado, qué hay cuando el oficial de cualquiera de los niveles te dice, es que no puedes grabar, para de grabar? No, definitivamente eso, primeramente son servidores públicos y pues están a la luz pública, vaya, ¿no? Entonces tú puedes grabar en todo momento siempre y cuando no interrumpa sus funciones. ¿Qué sería? Pues bueno, que ya te entrometas dentro de la escena. Por ejemplo, tú, David, vas caminando, te percatas de un hecho y empiezas a grabar. Lo puedes grabar perfectamente, pero si empiezas a interferir en la detención, en el hecho, sin saber de qué se trata, involucrarte, pues ya estás interfiriendo en perjuicio, ¿no? Ya sea del ciudadano o del policía. No sabemos lo que ocurre. Entonces, videograbar no tiene ningún perjuicio, son autoridades públicas, están en una vialidad pública haciendo un labor que pues no, en teoría no está fuera de la ley. Entonces sí se puede grabar perfectamente, ¿no? Sin problema. Perfecto. Ahora, supongamos que por cualquier razón, incluso por carácter administrativo, pues me van a tener que remitir, me van a tener que remolcar el carro y llevarme en una patrulla a una delegación o a cualquier otra autoridad. Esto se da, tengo entendido, licenciado, mucho con personas que se ven involucrados en algún hecho de tránsito, pero que terminan dañando, por ejemplo, propiedad pública, porque pues hay que pagarla, ¿no? O sea, si la chocaste. Ahí, ¿de qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué tipo de protocolos tenemos que vigilar para que todo se haga conforme a derecho? Porque es otra cosa de la que creo que pocos sabemos qué hacer en caso de que se dé una situación de esta naturaleza. ¿Te refieres si hubo algún daño a algún bien público? Por ejemplo, por dar un ejemplo. O si está mal que nos detengan, ¿no? Porque eso también, a lo mejor yo estoy suponiendo que ahí sí puede haber una remisión de la persona, pero a lo mejor no estaría justificada, ¿no? Sí, pudiera, como te repito, no pudiera ser de carácter administrativo meramente, meditar alguna infracción, no hubo algún daño a alguna persona que pudiera justificar alguna detención por lesiones o alguna situación similar, simplemente son daños a alguna cuestión de meramente material, es una mera infracción, ¿no? Ahora sí, otra cuestión, ¿no? Tú vas manejando, chocas un poste, pues el poste es del ayuntamiento, daño de propiedad ajena por culpa a lo que es a la propiedad del ayuntamiento, ¿no? De igual manera, si no hubo lesionados, no amerita un encierro, ¿no? Una detención. Te pueden dar tu infracción, te pueden dar tu multa y sin ningún problema. Ah, perfecto. Ahora, ¿y si en ese accidente resultó una persona lesionada, qué cambiaría? Okay. Ahí sí cuando hay lesiones, pues sí es una remisión al Ministerio Público y además pues daño a propiedad ajena por culpa. Si en ese momento, si tú cuentas con aseguranza y ahí se arregla, no hay ningún problema. El problema es cuando las personas alteran, no te aceptan algún tipo de indemnización, de pago o responsabilidad. Ellos muchas veces se hacen responsables de las lesiones o gastos hospitalarios y muchas veces las personas no aceptan, ¿no? Entonces ahí es cuando ya tenemos el problema y te pueden canalizar a la fiscalía. Perfecto. Lic, le quiero agradecer enormemente este tiempo. Tengo preguntas del público. Nos da tiempo de una, porque ya se nos acabó el tiempo, Lic, pero alcanza una. Por acá nos dice Manuel, dice, ¿qué pasa en un contexto como el que estamos viviendo actualmente de tantas personas en situación de calle que se atraviesan vías rápidas y en caso de que, pues... bueno, lo voy a resumir porque el mensaje está muy largo, pero básicamente nos dicen, ¿qué hago si de repente se me cruza una persona en situación de calle o una persona con adicciones, termino atropellándola y tal vez incluso matándola? ¿Ahí qué pasa? Es muy importante quedarse en el lugar, muchas veces por miedo apelan a la huida, ¿no? Cuando ni siquiera son los responsables. Sí, recordemos que para cruzarse una persona, independientemente de su estado, tiene que ser bajo las condiciones que marca el reglamento de tránsito, ¿no? Que es en las zonas que marca el cruce, semáforo, etcétera. Si es de noche, vía rápida, van vestidos de negro y no lo ves y lo atropellas, no eres responsable, quédate en el lugar, marca a la unidad correspondiente, te van a abordar, el seguro se va a hacer cargo de eso y muy probablemente te dejen ir. Sin embargo, si huyes, si apelas a la huida, pues ya es una omisión de auxilio, ¿no? Ya estás recayendo en un delito. Entonces, lo correcto es quedarse y hacer el llamado correspondiente a la unidad patrulla. Perfecto.
A ver, y de ahí me surgió otra pregunta, esa me surgió a mí, no es del público, aludiendo a la responsabilidad ciudadana. Si yo tengo a unos metros el cruce peatonal o el puente y me cruzo por abajo y me atropellan, entonces debo entender por lo que acaba de usted explicar, Lick, que yo voy a resultar el responsable de ese accidente, aunque yo haya sido el que resultó lesionado. Sí, claramente, es muy común aquí en Tijuana que está el puente, está el semáforo para ti en verde, vas en tu velocidad normal, se atraviesa una persona y la lesionas, ¿no? Digamos que la lesionaste o incluso puede ser que la mandaste al hospital por la gravedad de las lesiones. Tú no eres responsable, pero es el mismo protocolo, ¿no? Te quedas, marcas, haces el llamado correspondiente a la unidad patrulla, el seguro se hace cargo de los gastos y pues bueno, la persona pues ya le tocará correr con los gastos adicionales y hacerse responsable de sus propias lesiones, ¿no? Bueno, por algo también nos dicen que es obligación y está legislado eso, tener seguro para nuestro automóvil. Lick, muchas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? No, muchas gracias a ti, David. Pues nada más recomendar a la ciudadanía, ¿no? En general, irse siempre bien informado, artículo 16 constitucional, a partir del cuarto párrafo, artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 132 también del Código Nacional. Nunca hay que manejar desinformados, ¿no? Para poder defenderse uno mismo. Sí, y hoy, bueno, hoy nos salimos un poquito del tema al final con las preguntas del público, pero ahí está la base de los temas que han generado tanta controversia en los últimos días acá en nuestra región. Gracias, licenciado. Muy buen día, muy buen jueves. No, gracias a ti, David. Gusto saludarte. Gracias. Es el licenciado Carlos Moreno de la O, secretario en materia penal del Colegio de Abogados de Tijuana.